Seguimos conversando sobre la situación de Venezuela con Oscar Guedes. Antes de la pausa, estábamos hablando de la situación particular de República Dominicana frente a Venezuela y mencionábamos el aspecto del embajador. Hay un embajador designado por Guaidó. Sin embargo, en la práctica, en la realidad, sigue, ¿verdad? Sigue operando, sigue vigente. Sigue el embajador La Ali gestión Uzcategui. del actual embajador. Y tú dices que se produciría un conflicto, una especie de bache o de limbo en caso de que se aceptara al embajador designado por Guaidó. Pero ¿cuál es la situación en otros países donde Guaidó también ha designado embajadores? Mira, en España, por ejemplo, él designó un embajador, no recuerdo el nombre ahora, y el gobierno español lo aceptó con el siguiente término: representante de Juan Guaidó. El embajador Mario Isea sigue ejerciendo funciones en España. De hecho, hoy se pronunció y respondió al canciller español Borrell, que el canciller hacía una advertencia de que el gobierno venezolano no invadiera la embajada de España para sacar a Leopoldo López. Creo que el embajador Borrell no ha visto que han sido las embajadas venezolanas las agredidas en anteriores ocasiones y que el gobierno venezolano, las autoridades venezolanas, eso hay que reconocerlo, no han agredido ninguna embajada. No han agredido ninguna embajada en Caracas. En cambio, por ejemplo, la embajada de Venezuela en Libia, cuando el conflicto en Libia fue agredida en 2011. La embajada de Venezuela en Costa Rica fue agredida y violentada recientemente, precisamente por la designación de Juan Guaidó de una persona. Allí, esa persona actuó en contubernio con la propietaria del inmueble donde funciona la embajada, porque allí la embajada no es propiedad del Estado venezolano, sino que el Estado venezolano renta un edificio. Estas personas, actuando en contubernio, ingresaron en la sede de la embajada en la madrugada, en horas de la madrugada, violando totalmente la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares, violentando todo el marco jurídico internacional. Pues allanaron el territorio venezolano. El gobierno costarricense, pese a que había reconocido a esa persona, tuvo que pedir disculpas al gobierno de Juan Guaidó, al gobierno de Nicolás Maduro por ese hecho, porque quienes saben de esto, que las sedes diplomáticas son sagradas. Y el embajador venezolano en España, Mario Isea, salió y le respondió en ese tono al canciller español, diciéndole que el gobierno venezolano no pretende, nunca ha pretendido y no lo va a hacer, agredir la embajada española en Caracas. En Costa Rica ocurrió lo que te estoy diciendo. En Estados Unidos hay una persona también nombrada, él vive allá, no recuerdo ahora el nombre de él, es muy conocido en Venezuela, pero se me va su nombre en este momento. Fue alcalde y todo en Venezuela, pero fíjate, él no ha ingresado a la sede de la embajada venezolana en Washington. No ha ingresado. Pero está en Estados Unidos. Él vive en Estados Unidos. Vive en Estados y Estados Unidos lo reconoce. Incluso tú sabes que Venezuela y Estados Unidos formalmente rompieron relaciones diplomáticas, expulsaron los personales diplomáticos de Caracas y Washington respectivamente, ordenaron la salida de su personal. Pero estas personas no han tocado la sede de la embajada venezolana, porque saben que el territorio de las embajadas es territorio soberano del país de procedencia y por tanto es territorio sagrado. Entonces aquí se habla con mucha ligereza de estas cosas. Dirigentes políticos que deberían tener un poco más de conocimiento o de cultura, o que uno espera que la tengan, sobre este tipo de temas a veces opinan con ligereza. Incluso, y volviendo al tema del embajador que designó Carlino para la República Dominicana, que designó Guaidó para la República Dominicana, Carlino, la designación de ese señor como embajador en Venezuela, yo no lo conozco personalmente, pero te puedo decir que es violatoria de la ley venezolana. Es violatoria de la ley. Es violatoria de la ley del Servicio Exterior venezolano, porque la ley del Servicio Exterior venezolano establece que los embajadores no pueden tener intereses comerciales ni poseer inmuebles propios en el país de destino. Y esa es la situación de Carlino. Carlino tiene una empresa creo que de suministro de insumos médicos o algo así, además que es un hombre vinculado a la banca desde hace muchos años, en Venezuela y aquí también. De hecho, las fotos que aparecen de él en internet, si uno busca su nombre, son de una actividad de un banco con el que trabajó. Entiendo que ya no trabaja con esa entidad bancaria, pero sí tiene intereses económicos, comerciales, personales en República Dominicana, y eso es violatorio de la ley de Servicio Exterior venezolana. Entonces, allí se está actuando y se está hablando hasta con desconocimiento
de cosas que son fundamentales y que son legales y que los dirigentes políticos venezolanos y dominicanos deberían tener más cuidado cuando los tocan. ¿Tú vislumbras alguna posibilidad de que haya un desenlace en Venezuela, es decir, alguna solución a la crisis de Venezuela que no sea por la vía que se teme, o sea, por el recrudecimiento de la violencia, por un baño de sangre, una situación de golpe de Estado? ¿Hay alguna posibilidad todavía de que haya, por ejemplo, un acuerdo entre gobierno y oposición que obviamente implicaría un llamado a elecciones, que pienso que es que sería lo básico en una situación como esta, sería lo mínimo, lo que se podría acordar? Mira, Pepe Mujica, José Pepe Mujica, decía hace un par de meses, no dos, pero hace algunos meses, que al gobierno venezolano no le están dejando otra opción que morir peleando. Yo comparto esa apreciación de Pepe Mujica porque lo que ha habido de buena parte de la oposición, lo hay también en una parte del gobierno, pero es que el gobierno es gobierno y cuando el gobierno está en el poder, cuando un sector está en el poder, Venezuela, en República Dominicana o en cualquier otro país, actúa como considera y se siente en el derecho de estar en el poder porque ganó unas elecciones para estar en el poder, para ocupar el poder y estar allí el tiempo que le establece la norma. Si usted quiere acceder al poder, tiene que hacerlo por las vías legales y sobre todo por las vías más legítimas. Es difícil que haya un acuerdo real entre gobierno y oposición en Venezuela por la intransigencia de sectores de ambos lados, pero también porque la dirigencia opositora venezolana no toma decisiones sobre sus acciones. Sus acciones son digitadas desde Estados Unidos y ese es el problema. El Departamento de Estado le dice lo que tiene que hacer. Y ojo, esto no lo estoy diciendo yo, ni estoy repitiendo lo que ha dicho Maduro porque lo haya dicho Maduro, no. Yo estoy repitiendo palabras del gobierno estadounidense. Cuando Juan Guaidó se autoproclamó presidente en Caracas en un acto además, en mi opinión como analista político bochornoso, porque hacerlo en plena calle y no hacerlo en el Parlamento como establecen las leyes, eso... Pero sí le tocaba asumir la presidencia interina. Pero no le tocaba porque la Constitución establece las causales por las que se puede reemplazar definitivamente al presidente de la República y esas causas no se dieron. Su muerte, que el Tribunal Supremo de Justicia estableciera junto con una junta médica que había perdido la razón y esas no fueron las razones, esas no fueron las condiciones. Pero bueno, más allá de eso, el gobierno estadounidense admitió públicamente que esa decisión de que él se autoproclamara como presidente se tomó luego de consultarla con ellos. Luego de que Juan Guaidó hizo viajes a España o a Perú y de allí salió a Washington, a Brasil y de allí salió a Washington, a Panamá y de ahí salió a Washington, a pedir autorización prácticamente para tomar decisiones. Entonces, eso realmente Estados Unidos en ningún momento ha ocultado que actúa, que está actuando abiertamente en la situación. Entonces eso te dice... No ha habido nunca interés en ocultarlo. Entonces, en un dicho muy popular venezolano, el gobierno dirá en este caso, ¿y qué voy a hablar yo con los payasos? Mejor hablo con el dueño del circo, que es el que toma las decisiones. Ojo, y sin ofender cuando digo payaso o dueño del circo. Esto es un dicho muy venezolano y nosotros los venezolanos lo entendemos perfectamente. Sí, se entiende, creo que se entiende como quiera. Sí, ojalá nadie se me ofenda por esto. La oposición está unificada porque hubo un momento que se veía muy fragmentada. Sin embargo, en esta fase de la crisis se ve que las principales figuras están de un mismo lado. Ellos van a seguir estando fragmentados siempre, porque allí hay ultraderecha, centro izquierda, centro derecha, liberales, conservadores, y están fragmentados por naturaleza. Solo se han unido coyunturalmente en esta lucha, en donde la cara visible es la de Juan Guaidó, porque así se les ha ordenado. Y se les ha ordenado, ¿y quién se lo ha ordenado? Pues ¿quién da las órdenes? ¿Y quién da las órdenes? ¿Quién pone el dinero? ¿Y quién pone el dinero? Ya dijimos quién es que prestidigita todo desde fuera, desde Washington, D.C. Si se diera una situación en la que la oposición tuviera que elegir una figura digamos que para enfrentar a Maduro o al chavismo,
¿quién luce con el mayor capital político ahora mismo? En algún momento era Capriles, que fue candidato 2 veces, ¿verdad? En algún momento fue Capriles. Leopoldo se ha visto como un símbolo, pero también está María Corina Machado. Allí te decía, por eso te decía que están naturalmente fragmentados. Porque es que cuando ese momento llegue, y va a llegar, lo más que pueden hacer... Claro, el propio Guaidó también. Sí, lo más que pueden hacer es un pacto. Un pacto, como fue el pacto de Punto Fijo, que rigió en Venezuela desde los 60 hasta el 98, en el que 2 partidos se repartían el pastel y todos los demás, pues, échese para allá, quédese usted afuera, usted no come aquí. Estamos hablando de los partidos de Acción Democrática y COPEI, centro izquierda y centro derecha, pero eso sería lo más que podría ocurrir, pero una figura como tal no la hay, porque todos quieren ser presidente, y ese es uno de los graves problemas que tiene la oposición venezolana, su división interna, que en este momento no se está viendo, pero que es lo que se ha visto siempre. Y si diría un maestro de escuela, que si usted ve que un niño todas las semanas, o un estudiante saca malas notas en matemáticas todo el año, y en una prueba, saca la nota perfecta, sospeche, porque en esa prueba a lo mejor hizo algo irregular. Entonces, la oposición venezolana ha estado siempre fragmentada, ahora está unida, pero ¿podrá mantenerse unida? Yo no lo creo. ¿Qué mecanismo tendrá uno para saber? Porque una cosa es lo que dicen los dirigentes políticos y todavía más allá, lo que dicen las fuerzas, los representantes de fuerzas externas, pero ¿cómo uno podría saber que en una situación normal, sí, con las encuestas uno sabe cuál es el sentir del pueblo, cuáles son los niveles de popularidad o de rechazo del gobierno, qué piensa la gente, los venezolanos, los que están allá, sobre lo que está ocurriendo? O sea, ¿hay alguna forma de uno determinarlo? Es difícil, porque incluso con las encuestas se hace difícil, porque sabemos que las encuestas, sus resultados generalmente dependen de quién las pide. Entonces, en mi opinión y según mi experiencia y según el conocimiento que yo tengo de la Venezuela, no solamente de la que uno ve en los medios, sino de la que se vive en las calles, el chavismo conserva su fuerza fundamental, su fuerza elemental, su fuerza dura, que ha de rondar más del 30%. Más del 30% de la población. Y eso es lo que se llama el voto duro. O sea, el voto duro del chavismo. Porque son personas que tienen 20 años sintiéndose agredidas, atacadas y amenazadas por esa posición. Entonces, hoy en día, de un día para otro, aún por muy mal que lo esté haciendo el gobierno, o por muy que se sienta descontento con el gobierno, no va a poder confiar en quien durante 20 años lo ha estado amenazando o atacando. Además, siempre hay un sector aquí en Venezuela que depende mucho del asistencialismo. Aquí en Venezuela, en cualquier país que tiene dependencia del gobierno. Claro, claro. Pero el asistencialismo en Venezuela incluso es más amplio que eso. Es mucho más amplio que eso. Sí, pero también hay mucha conciencia de toda la obra social construida durante el gobierno de Chávez, que no se puede desestimar, darle oportunidad de alfabetización y de estudio a mucha gente excluida del sistema. Recordemos que cuando Chávez llega al gobierno se consigue con un país cuyo gobierno de familia, cuyo administro de familia, el de Caldera en el año 96 dijo que había una pobreza del 66% en el país y que la pobreza extrema superaba el 30% en aquel entonces. Entonces, toda esa población, gran parte de esa población que era pobre o vivía en pobreza extrema durante aquellos años, ha venido viviendo un mejoramiento de su vida durante los 2000 que se ha perdido en buena parte por esta gran crisis económica que vive Venezuela, en parte por la caída del precio del petróleo y por políticas económicas y por bloqueo internacional y por todas las razones que queramos esgrimir, pero se mantiene mucha conciencia todavía. Entonces yo creo que ese chavismo duro se mantiene allí, 30-35%. Bien, vamos a una pausa y cuando regresemos seguiremos hablando de la situación internacional. Vamos a ver si podemos abarcar otros países, otras realidades, después de la pausa.